Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su plática paranormal. El programa del día de hoy muy interesante, la verdad, porque esta noche no vamos a hablar de leyendas urbanas ni de cuentos para niños, aunque debo decirles que muchos de los protagonistas o de las personas a las que le sucedió estos fenómenos que vamos a ver el día de hoy, lamentablemente fueron niños. Hoy vamos a sumergirnos en algo profundo, en algo perturbador, que sinceramente es muy de mi interés, yo creo que de ustedes también, porque vamos a estar hablando de objetos, en especial juguetes que no solo guardan recuerdos, juguetes que no solo guardan memorias, que no solo guardan una historia que nos hace recordar a nuestra familia, nos hace recordar a nuestros amigos, a quienes no están. Pero hay muñecos, hay juguetes en los cuales se respira el odio, se respira dolor, se respira maldad. Hay algo que no pertenece a este mundo y muchas veces los seres de bajo astral, espíritus, demonios, gente que ya no está con nosotros, deja, pues digámoslo así, su espíritu, o usan este tipo de objetos para poder comunicarse con muchas personas, con mucha gente. Desde muñecas que lloran cuando todos están dormidos, juguetes que hablan cuando nadie está cerca, o figuras que regresan incluso después de ser enterradas. Los testimonios que tenemos el día de hoy nos van a llevar al límite. Algunos muñecos, como los que tenemos aquí atrás, como los que pueden tener ustedes en casa, podrían estar escuchando también estos relatos, amigos. Entonces, yo creo que el programa de hoy se pinta para un programa muy, muy interesante. Esta historia con la que vamos a empezar data de aproximadamente los años 2000 en la ciudad Victoria, en Tamaulipas. Esta persona nos dice: yo la verdad, no hay un solo día en que no me arrepienta de no haberle hecho caso a mi hermana. Ella tenía 6 años en ese entonces y, como muchos niños, hablaba con sus juguetes y pues se comportaba como si tuvieran una especie de vida, ¿no? Al final de cuentas son niños, los niños ya saben que tienen mucha imaginación, pero ella nos dice que con este muñeco en particular no era un juego. Este muñeco, al cual llamaba Pedro es el nombre que le puso mi hermana desde el primer día que esta cosa llegó a nuestra casa, llegó a nuestro hogar. Y pues Pedro era un muñeco antiguo, un muñeco de trapo y madera, que no sé si ustedes los han visto, ¿no? Son como una especie de títeres, por así decirlo. No saben de quién es, hasta la fecha. No saben quién fue que lo dejó en la puerta de su casa. Dice ser una tarde lluviosa. Y recuerdo que no podíamos salir porque estaba lloviendo, obviamente. Cuando paró la lluvia, salimos a ver cómo había quedado todo, porque pues muchas veces se inundaba por ahí. O sea, a veces nos gustaba ir a brincar ahí a los charcos y todo eso. Entonces, al momento de que para, abrimos la puerta y mi mamá ve un muñeco ahí en la puerta, un muñeco de trapo como el que les menciono. Y pues mi mamá pensó que alguien lo había tirado, que alguien lo había olvidado, que por la lluvia a lo mejor se fueron a refugiar ahí. Y pues en lo que pasaba, porque teníamos un techito ahí donde está la puerta, entonces pues ahí a veces mucha gente se atajaba de la lluvia cuando llovía muy fuerte, no en casos extremos. Entonces a lo mejor alguien se había refugiado ahí y al momento de que paró la lluvia se fue, pues terminó olvidando ese muñeco, ¿no? Nadie sabe quién lo dejó ahí, sinceramente. En ese momento no había cámaras ni nada que nos dijera
o nos diera indicios de quién o qué había dejado esta cosa ahí. Pero, pues mi hermana, sin pensarlo, lo tomó en sus brazos, como si ya conociera o sea, como si fuera un juguete que ella ya tendría añísimos teniendo, ¿no? Lo agarró con mucho cariño, se apropió de él y pues empezó a jugar y todo eso. Muy normal para un niño, ¿no? Digo, al final de cuentas es un muñeco abandonado. Para los niños ya saben que un juguete pues les cambia la vida totalmente. Aquí es bien dicha la frase porque dicen, desde esa noche mi hermana ya no quiso dormir sin Pedro, ya no quiso dormir sin él, le puso ese nombre. Fue entonces cuando empiezan las cosas extrañas, ¿no? Cuando todo comienza, cuando todo empieza a ponerse raro, comienza a ponerse bastante extraño. Y empezó todo con cosas pequeñas. Primero mi hermana empezó a hablar sola en las noches, pues no se nos hacía raro, pensábamos que estaba jugando y así, nosotros la oíamos desde nuestras habitaciones, y pues ella reía, susurraba, de repente hacía voces extrañas que yo creo que no eran voces extrañas que hiciera ella, sino que al momento de estar contando esta historia me pongo a reflexionar y pienso que Pedro, o este muñeco, este maldito muñeco, era el que hacía ese tipo de voces. Pues esto se empezó a hacer recurrente, ¿no? A repetir noche tras noche, tras noche, tras noche. Y de repente, pues a mamá se le hizo extraño y le preguntó, oye, ¿con quién hablas, no? O sea, nosotros en la noche escuchamos que ya nos vamos a dormir todos y empiezas a hablar con alguien, empiezas a jugar y es muy, muy tarde para que juegues, o sea, ya es hora de dormir. A lo que ella le responde, hablo con Pedro. Pedro me cuenta muchas cosas. Entonces mamá, pues, extrañada, dice, bueno, ¿y qué te cuenta, no? ¿Qué tipo de cosas te cuenta Pedro? Me dice lo que van a soñar ustedes. Y aparte me dice quién es el que se va, ¿cómo decirlo?, a trascender, ¿no? ¿Quién de la familia es quien va a caducar primero? Ustedes ya saben a lo que me refiero. Esto en este momento, cuando mamá lo escucha, se le pone la piel de gallina totalmente. Está desconcertada por lo que le dice. Porque ella no creía que el muñeco hablara o que estuviera poseído o que tuviera algo malo, ¿no? Pero las palabras de mi hermana pues no fueron algo grato para ella escucharlas, ¿no? Fue algo que le sacó mucho de onda. Pero pues así lo dejó, o sea, mi hermana siguió jugando con este muñeco y no pasó a mayores hasta ahí. Hasta que vino lo peor. Una madrugada, cuando mi hermana pues ya se fue a dormir, estábamos todos dormidos, de repente yo recuerdo que me dio sed, fui por un vaso de agua a la cocina, no podía dormir. Pues eran aproximadamente como las 2:30 de la madrugada cuando veo que mi hermana está dormida en la sala. Cuando claramente yo vi cuando se metió a su habitación y ya no escuché que saliera. Cuando despertamos a mi hermana, ella no supo, nos cuenta que no sabía cómo había llegado ahí, que no tenía recuerdos de haber quedádose en la sala, de haber estado en la sala. Lo extraño pasa cuando vemos que este muñeco está al lado suyo, sentado en el sillón en donde estaba dormida ella. Estaba sentado con los ojos abiertos, pero yo sentía que estaban más abiertos de lo normal. Sentía que nos podía ver, que nos podía leer con la mirada. Eran unos ojos muy, muy llenos de vida, digámoslo así, muy vívidos. La verdad es que no. Estoy seguro que no me estoy confundiendo, estoy seguro que esos ojos estaban más abiertos de lo normal. Estoy seguro que cuando mamá lo encontró no estaba así. Los ojos eran diferentes, eran unos ojos que no era como que se movieran, pero parecía que sí lo hacían, como si estuvieran vivos, como si este muñeco pudiera respirar, como si tuviera vida. Esto pasó durante varias semanas. Poco a poco, al pasar de las semanas, el ambiente en la casa se vuelve pesado, se vuelve un ambiente de ser muy armonioso, de estar muy a gusto. A veces llegaban y, ¿sabes qué? No me siento a gusto, como que hay una vibra rara en la casa, ¿no? Como que hay algo que no me deja estar en paz en mi casa. Empieza a pasar un fenómeno muy extraño, que es que los
espejos de la casa empiezan a empañarse, pero se empañan sin una razón aparente. O sea, todavía dijeron, no, pues a lo mejor que el espejo del baño, porque pues al momento de abrir el agua caliente sale vapor. Pero, por ejemplo, los de los cuartos, el del tocador, como si alguien hubiera, ya saben, cuando como que le echas aliento al espejo y se empaña. Aparte de esto, se empiezan a escuchar pasos por las noches. Pues no eran pasos de una persona adulta, eran pasos pues pequeños, pasos como de un niño muy pequeño que pues iba básicamente corriendo, ¿no? Por toda la casa. Eso ya se empezaba a escuchar casi todas las noches. Y mi hermana, muy extraño, comienza a dibujar cosas que sinceramente no entendimos. Empieza a dibujar sombras con ojos como enojados, figuras con cuernos, una silueta que estaba sentada en su cama. Y al encontrar estos dibujos, pues nos sacamos más de onda. O sea, ya qué está pasando aquí, ¿no? O sea, al principio era la cuestión de que mi hermana hablaba sola. De repente, mi mamá le pregunta y resulta que Pedro le dice ciertas cosas, ¿no? Bastante perturbadoras, como ya pudimos escucharlo. Ahora es el tema de los espejos y el tema de los pasos en la noche y los dibujos de mi hermana. Ya son varias cosas las que están pasando aquí en la casa, ¿no? Nosotros, en especial mis padres, los dos, tratan ya de quitarle ese muñeco a mi hermana porque están prácticamente sacados de onda, ¿no? O sea, ya no pueden comprender qué es lo que está pasando. No pueden entender qué es lo que está pasando. Y todo fue a raíz de ese muñeco. Entonces intentan quitárselo. Pero al momento de que se lo quitan, ella lloraba como si le estuvieran arrancando la vida, nos dice esta persona. Ella lloraba con un sentimiento, con una rabia, con una impotencia. Entonces, pues, se lo volvían a dar, ¿no? Se lo regresaban para que se calmara. De repente, una noche pasa estos episodios de miedo para nosotros, ¿no? En el cual mi hermana se levanta y esta vez no se quedó en la sala. Esta vez salió de la casa. Salió de la casa y se quedó en el patio y ahí estuvo igual toda la noche. Al ver esto, mis padres deciden quitarle el muñeco definitivamente, encerrarlo en un armario en el closet. Lo metieron en una bolsa negra, le ataron cinta y lo dejaron al fondo del armario. Lo extraño es que al día siguiente de que hacen esto, que lo ponen en el armario, lo sellan con cinta para que no se salga. Cuando abren el armario para verificar que el muñeco esté ahí, ya no estaba. El muñeco se había movido del lugar. Lo estuvimos buscando por toda la casa hasta que entramos al cuarto de mi hermana y lo vimos sentado en la cama. Igualmente con los ojos muy muy vivos, pero esta vez fue diferente. Te lo juro, me firma aquí, que estos ojos, al momento de que nosotros entramos a la habitación para ver dónde había quedado ese muñeco, los ojos giran ligeramente hacia donde nosotros estábamos. Eso sinceramente fue suficiente, fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá, harta de esta situación ya, agarra el muñeco y se lo lleva con una señora a la cual ella tenía conocimiento, pues de que era una curandera, ¿no? Una especie de curandera que vivía pues a las afueras del pueblo donde nosotros estábamos. Esta persona lo revisa en silencio. El momento de que llega mamá se lo da, empieza a revisar y sin abrirlo, sin nada, o sea, simplemente lo ve, lo revisa y dice, ¿sabes qué? Este muñeco no está vacío, este muñeco tiene algo dentro de él. Nos preguntó si nosotros ya lo habíamos abierto. Nosotros le respondimos que nunca jamás, o sea, nosotros
nos daba miedo ese muñeco, no queríamos tocarlo. Y ella les dice, ¿saben qué? Vamos a abrirlo. O sea, vénganse aquí todos y vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces ella lo hizo, ella lo abre. Y dentro de este muñeco, entre todo el relleno que tenía, había mechones de cabello, había uñas humanas, y lo que parecía un diente de una persona, el cual estaba envuelto en un hilo rojo. La curandera, al ver esto, nos dice, ya ven, pues el muñeco tenía algo adentro. Este muñeco está preparado, está trabajado. Nosotros nos quedamos en shock al ver todo lo que salía dentro de este muñeco, ¿no? Y pues le dijimos que qué podíamos hacer. Ya nos queríamos deshacer de esta cosa. Y era algo que no estábamos soportando. Ya la casa, el ambiente, como les repito, estaba muy pesado. Mi hermana cada vez estaba peor. Seguía dibujando cosas. Ahora no solo las dibujaba, sino decía que... Es que Pedro dice que este ser que se sienta en mi cama va a venir por ti. Es que Pedro dice que tú vas a ser el siguiente en morir. Entonces ya estábamos hartos. La curandera dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Hizo una especie de rezo con este muñeco, unos artefactos que hasta la fecha pues no alcancé muy bien a distinguir. Lo roció con alcohol y otra sustancia que sinceramente no sé qué era. Nos dijo que esto iba a alejar el mal y luego lo quemó junto a un copal, ruda y sal. Lo raro es que el fuego no consumía a este muñeco. A pesar de que era de trapo y madera, dos elementos que son bastante inflamables, el fuego no consumía a este muñeco, ¿no? Este muñeco estaba como si nada. Esa persona tuvo que hacer más rezos y tuvo que avivar ese fuego, esas llamas con más alcohol y más sustancia de esta que, le repito, hasta la fecha no sé qué es. Lo único que nos dijo es que esto alejaba el mal. Cuando avivó la llama, ahora sí, este muñeco se empieza a consumir hasta que por fin quedó hecho cenizas. Al momento de que este muñeco queda hecho cenizas, te juro que el ambiente, que el aire, que todo lo que estaba alrededor de nosotros cambió radicalmente. Desde entonces llegamos, mi hermana ni siquiera preguntó por él, de ser su muñeco adorado. Ya hagan de cuenta que se le olvidó totalmente este mono, y por fin durmió por primera vez en mucho tiempo sin hablar con alguien en su habitación. Durmió por primera vez en semanas, si no es que meses. Yo, la verdad, ya no volví a escucharla. Nadie la volvió a escuchar que hablara con alguien invisible, con algo que no estaba ahí. Eso nos tranquilizó bastante. Pero cuando alguien toca este tema en la casa, este tema de este muñeco, ella se queda callada, mirando hacia el vacío, y dice que aún puede escuchar la voz de Pedro, pero ahora solo lo escucha en sus sueños. Ernesto nos cuenta, dice, que él no sabe si lo que pasó fue brujería, fue una maldición, o simplemente algo que no deberían haber tenido en casa, refiriéndose a este muñeco. Desde que ese muñeco llegó, desde entonces, yo no puedo ver un muñeco similar o muy parecido a este sin sentir escalofríos, porque lo que vivimos fue algo muy, muy perturbador para nosotros. Estamos hablando que esto pasó cuando yo tenía 13 años. Nosotros vivíamos en una casita pequeña, una casita humilde, pero muy cálida, la verdad. Y pues éramos en la familia mi mamá, mi papá, mi hermana menor, a la cual vamos a llamar Mariana. Y en ese entonces Mariana tenía entre 6 y 7 años, no recuerdo muy bien, pero estaba entre ese rango de edad. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá era mucho de comprar cosas en los tianguis. Mi mamá era mucho de ir al tianguis a surtir su despensa,
a comprar la ropita de paca, ropita de tianguis para vestirnos. Ya saben que ahí es un poquito más económico, pero no por eso es de mala calidad. O sea, es ropa buena, ropa americana. Y pues que la chacharita, que los antojitos, ¿no? Después que, pues vengan, vamos por una gordita, vamos a comer unos taquitos de carnitas, o vamos a esto. Y pues iba ahí a chacharear. En esa ocasión que fuimos al tianguis, mi mamá ve un muñeco grande, aproximadamente de 60 centímetros. Yo creo que está del tamaño de nuestro amigo el Gremlin, el cual estaba vestido muy bonito. Tenía un trajecito, de marinerito, y los ojos eran como cristalinos, no eran de plástico, eran cristalinos. Estaba muy, muy bonito ese muñeco. A mi mamá le llama la atención porque este muñeco parecía antiguo, pero estaba bien conservado. O sea, parecía prácticamente nuevo. Y la señora que estaba vendiendo este muñequito le dijo que era un muñeco de colección. La verdad es un muñeco de colecciones, algo pues que llegó a nuestra casa. A mi hija le gustó bastante porque ella coleccionaba muñecas, pero pues es un buen recuerdo nada más. Lamentablemente mi hija falleció, y pues por el dolor que me causa la pérdida y pues el recuerdo que tengo de ella, pues yo no quiero tener en mi casa el muñeco, ¿no? Por eso lo estoy vendiendo, no por otra cosa. De hecho, pues este muñequito vale una buena lana, ¿no? Y yo aquí lo estoy vendiendo barato, digo, porque me quiero deshacer de él, más que nada porque no me gusta verlo y recordar a mi hija, ¿no? Yo siento que ya debo dejarla descansar en paz. Entonces, pues necesitamos sacar las cosas, y una de ellas pues es este pequeño muñeco. Mi mamá, sin pensarlo mucho, se lo lleva. Un precio pues bastante económico para lo que era este mono, ¿no? Estamos hablando que se lo dejó creo que en 30 pesos porque ya se quería deshacer de él. Y pues nos lo lleva a la casa, y a mi hermana también pues le encanta, ¿no? Le encanta este muñeco. Y igual que el de la historia anterior, le pone nombre y no lo suelta desde el primer día. Dices, lo llamó Andresito el marinero. Y pues desde ese día se volvieron inseparables. No lo soltó para nada, ni para comer, ni para dormir. Casi hasta para ir al baño se lo llevaba. Y pues al principio todo era normal, ¿no? Todo parecía normal. O sea, pues Mariana jugaba con este pequeño muñeco. Bueno, ni tan pequeño, ¿no? Casi medio metro, un poquito más de medio metro. Y pues lo vestía, lo sentaba en la mesa, le hablaba, que le servía que el té, que la comida. O sea, jugaban en la comidita, que al té. Pues básicamente lo trataba como si fuera su hijo, digámoslo así, ¿no? Su bebé. Pero con el paso de los días, esto se pone muy, muy extraño. Yo estaba en el cuarto de al lado, o sea, nos dormíamos mi hermana y yo, y en otra recámara mis papás. Entonces cada quien tenía su cuarto, pero estábamos separados, básicamente nada más por la pared. Y pues yo escucho una tarde, cuando entro a mi cuarto, que llego de la escuela, que al cuarto de al lado Mariana estaba hablando con alguien. No me sorprendió que estuviera hablando con alguien, yo pensé que estaba jugando, ya saben. Pero a mí lo que me sorprende, porque pues es normal que un niño esté inventando conversaciones con sus muñecos, con sus juguetes, que esté jugando y esté hablando solo. Pero lo que me hizo ir a verla, ir a ver qué estaba pasando, es que le respondían. Ella hablaba y respondía, alguien estaba respondiendo. Claramente escucho una voz chillona, una voz baja, una voz como de un niño, o algo que imitaba ser un niño, pero era bastante extraño, porque ella hablaba, no sé, una pregunta, ¿no? La que sea, ¿ya comiste? Y esta cosa, o esta voz le respondía, sí, ya comí, por dar un ejemplo, ¿no?
pero era una voz diferente, muy diferente a la de Mariana. Lo que decía este muñeco eran frases como: no les digas nada, juega solo conmigo, te voy a cuidar si siempre estás conmigo, si no me dejas solo. O sea, me recuerda mucho a la película de Chucky, que por ahí tenemos unos muñecos. Pues así empezó también, ¿no? De repente yo escucho esto, entro al cuarto, y cuando entro, porque tenía la puerta cerrada, ella estaba sola en el cuarto con el muñeco, estaban nada más sentados frente a frente. De repente ella me voltea a ver con los ojos bien abiertos, como si estuviera sorprendida, ¿no? Como cuando de repente estás haciendo algo y te asustan, así como que pelas los ojos, digámoslo así. Y me dice: te dije que no entraras, ya lo hiciste enojar. En ese momento que me dice eso, siento un escalofrío inexplicable en el cuerpo. Es como un choque eléctrico que me recorre todo el cuerpo al momento que me dice eso. Me lo dice gritando, ¿no? Y yo le pregunto: ¿a quién hice enojar? O sea, ¿de qué hablas, no? ¿Con quién estás hablando? Y ella me responde muy tranquila: con Andresito. Pero él solo habla cuando tú no estás. Y ahorita ya lo hiciste enojar porque entraste de la nada y estábamos hablando. Yo dije: ay, Andresito. O sea, como que de repente el raciocinio llegó a mi cabeza, digámoslo así. Y digo: pues a lo mejor y si era Mariana que estaba inventando la voz de Andresito, ¿no? Pero pues me quedo todavía con la duda. O sea, entre el escepticismo y lo real, ¿sí será verdad que está hablando con este mono, este muñeco? Lo que hago fue que voy y le digo a mi mamá, le cuento a mi mamá qué está pasando, y ella pues piensa que era la imaginación de mi hermana. No, pues seguramente está jugando cosas de niños, tú déjala, no pasa nada. Pero yo sabía lo que había escuchado, yo estaba sintiendo algo raro, algo que nos estaba observando, algo que ya no me sentía a gusto después de haber escuchado todo lo que escuché y de que me dijo lo que me acaba de decir mi hermana. Entonces, aquí viene la segunda similitud de la historia pasada. Porque dice: pasan algunos días y el ambiente en la casa comienza a ponerse pesado, comienza a ponerse como una vibra muy rara, muy mala, una vibra, híjole, que te causaba que no quisieras estar ahí, que no quisieras estar en tu casa. Pues no le tomamos mucha importancia hasta que mi hermana comienza a tener fiebre, comienza a tener calentura durante 2 noches seguidas, no se le quitaba. Nosotros pues le dimos medicamentos, la llevamos al doctor y pues ella seguía con esa fiebre y pues ningún medicamento le hizo nada, ¿no? Ni el Tempra, el paracetamol, nada. Ahí fue cuando se nos hizo raro, y aparte empieza a despertar llorando, diciendo ya asustada que Andresito no la deja dormir. Nosotros pues nos quedamos extrañados, ¿no? No, como que no la deja dormir. ¿Qué es lo que está pasando, no? Una madrugada, de repente escuchamos ruidos en su cuarto, pero eran unos ruidos como golpes, pero a la vez como si arrastraran los muebles, como golpes secos, como si, por ejemplo, estuvieran recorriendo la cama, el buró, el ropero. Obviamente, pues mi hermana, una niña de 6-7 años, no tiene fuerza para eso, ¿no? Tiene fuerza para estar moviendo esos muebles, y menos llenos de cosas, llenos de ropa, llenos de sabrá Dios qué tanto tenía por ahí. Entonces cuando entramos, porque se nos hizo raro qué está pasando, qué está haciendo Mariana, ¿no? Entramos y Mariana estaba despierta, estaba sudando prácticamente, con los ojos muy, muy abiertos, como si hubiera visto algo que la estaba asustando, que la estaba impactando bastante. Y el muñeco, el cual se dormía con ella en su cama, porque siempre
como que lo tenía en su cama abrazado. El chiste es que se dormía ella con el muñeco ahí. Este muñeco estaba en otro lado. Ya no estaba en su cuarto, ya no estaba en su cama. Nosotros, al momento de que bajamos por medicamento, por agua, lo encontramos en la cocina. Estaba sentado en una silla, pero estaba mirando hacia la puerta. Nadie había entendido cómo este muñeco había llegado ahí. Le preguntamos a Mariana, oye, ¿por qué el muñeco? No, pues es que yo no sé. Andresito se fue y pues así quedó, ¿no? ¿Segura que no lo pusiste? Segura que no, te lo juro, mamá, que yo estaba así cuando de repente empecé a escuchar que esto, que el otro, vi una sombra y de repente Andresito lo busqué y ya no estaba. Bastante extraño. Ahí fue cuando nos alertamos un poco. Entonces, los días posteriores nos fuimos, le dijimos a Mariana, ¿sabes qué? Vete a dormir con mis papás. Más que nada por seguridad, digámoslo así. Entonces, ella se iba a dormir ya al cuarto de mis papás por cualquier cosa que llegara a pasarla. Y decidimos revisar bien a este muñeco, a este Andresito. Mi papá lo toma con guantes porque no quería que se le pegara nada si es que tenía algo este mono. Revisan bien el muñeco, lo toma con guantes, empieza a revisarlo y nota algo raro en la parte trasera de este mono. Algo extraño en la parte trasera de este marinerito de trapo. Justo por debajo del cuello ve que hay una costura distinta a las demás. Como hechiza, digámoslo así, como si estuviera, como si el mono hubiera sido abierto y luego lo hubieran cosido, lo hubieran cerrado a mano. Ya saben, ¿no? Cuando se te rompe algo, lo coses. De repente desliza con cuidado una especie de cuchillo, una navajita que tenía por ahí. Lo deshace y dentro de este muñeco se encuentra un pañuelo viejo, el cual estaba doblado por muchas partes y tenía manchas de algo seco. Pareciera líquido vital, ustedes me entienden. De ese líquido vital rojo que todos tenemos en las venas. Tenía también un mechón de cabello y una especie de costalito, el cual estaba amarrado con un hilo rojo. Aparte de un pequeño papel que estaba arrugado, escrito con tinta, la tinta de la cual estaba corrida. Y dentro de ese papelito, escrito en ese papelito, decía: no lo dejes solo, porque él ya no quiere regresar. A él pues se les hizo raro, ¿no? Que dijera esto, este papelito, pero se les hizo más raro lo que encontraron dentro de este muñeco, de este marinerito de trapo. Ahí fue cuando mamá de repente empieza a romper el llanto y diciendo: es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa que esté pasando todo esto. Mi papá la tranquiliza: a ver, cálmate, ¿qué es lo que pasó? No, cuéntame qué fue lo que pasó, porque dices que es tu culpa. Y ahí es donde nos cuenta mamá una historia la cual no nos había contado. Ella dice que al momento de que va al tianguis a comprar este muñeco, la mujer que lo estaba vendiendo le había dicho que ese muñeco había pertenecido a su hija que había fallecido. Eso ya lo habíamos escuchado anterior, al principio de la historia. Pero lo que no nos había contado a nosotros era que su hija había trascendido de forma trágica, de una forma inexplicable. Todo a raíz de que ese muñeco llegó a su vida. Ahí fue cuando no sabíamos qué hacer. Ya nos alteramos un poco por lo que estaba pasando, por lo que habíamos encontrado dentro del muñeco, por todo el tema con mi hermana. Mi papá ya decía: ¿sabes qué? Vamos a quemarlo, vamos a hacer algo, ¿no? Ya hay que deshacernos de esto. Pero teníamos una vecina que era muy devota, era muy católica, doña Carmen. Mi mamá le cuenta la situación para ver qué es lo que la aconsejaba
qué es lo que ella recomendaba. Le dijo, no, pues es que mi esposo lo quiere quemar. Y dice, ¿sabes qué? Eso no se va a quemar. Mejor, antes de hacer eso, ¿por qué no vas con el padre? Vas con el cura, le explicas la situación, llévate el muñeco y pues que él te diga qué onda. O sea, que él te dé una respuesta, que él te diga qué es lo que puedes hacer para deshacerte de esto, ¿no? Y pues mis padres toman este muñeco, lo llevan con el sacerdote, un sacerdote que conocía la familia de añísimos, ¿no? Era un amigo de la familia. De repente, pues lo revisa, ora sobre él. Y al momento de que está orando, siendo una especie de liberación, una oración de liberación que lo llena con agua bendita y lo empieza a bendecir, dijo algo que cuando lo escuchamos nos dio escalofríos. ¿Sabes qué? Sentí algo al momento de estar orando. Ese muñeco está preparado para guardar algo. Esto no es un simple objeto, esto no es un simple juguete, está cargado con energía, principalmente dolor. Nosotros nos quedamos impactados por lo que estaba diciendo ese sacerdote, este padre. Y lo que nos recomendó, ¿saben qué? No lo quemen. Mejor entiérrenlo, pero entiérrenlo en un lugar donde no pueda ser desenterrado, donde nadie le encuentre. Nos dio instrucciones, lo bendijo, nos dijo que lleváramos una cadenita de un santo, San Benito, la más conocida, o podría ser la Cruz de Caravaca, algo que fuera funcional contra entidades de bajo astral, de preferencia que fuera de plata. Entonces ya compramos la cadenita, la imagen, y el padre preparó a este muñeco. Ya está hecho, aquí está el muñeco. Ahora hagan lo que les dije, vayan lejos a un lugar donde nadie sepa de la existencia de este mono y entiérrenlo ahí. Nosotros pues hicimos caso, lo llevamos a un terreno lejano, un terreno que estaba en el monte, para decirles cómo se enterró. Pues el padre lo metió en una caja que estaba sellada, la cual en su interior tenía sal. La caja era de madera, estaba sellada con clavos. Los clavos los pusieron en forma de cruz. Dentro de la caja había sal, estaba enredado con la cadena. O sea, la cadenita básicamente funcionó como atadura de este muñeco. Sal exorcizada, obviamente agua bendita, y lo enterramos. Al momento de enterrarlo nos dio una oración, la cual repetimos, y así fue como nos libramos de él. Desde ese día mi hermana Mariana volvió a ser la misma. No pasó a mayores. Eso fue lo que vivimos nosotros. Así fue como nos deshicimos de este muñeco. Pero hasta el día de hoy, que yo ya soy una persona adulta, y que ella también es una persona adulta, ella me comenta que aún recuerda lo sucedido y que aún recuerda la voz de ese muñeco, la cual resuena en su cabeza. Esta persona nos comenta: en ese entonces yo vivía con mi esposa y vivía con mi hijo en una casa que recién habíamos comprado a las afueras del pueblito, una casita pues un poquito más relajada de la ciudad. Ya estábamos cansados de la ciudad y pues decido comprar una casita ya más afueras de la ciudad, ¿no? Ya en el campo, en el pueblito, un lugar tranquilo, la verdad, un lugar tranquilo. No escaseaba nada, había tienditas y cosas cerquita, entonces estaban la escuela, tenían primaria, tenían doctores. O sea, era algo bien, ¿no? O sea, no era tan rural, pero tampoco estábamos metidos en la ciudad. La casa no era nueva,
pero estaba en muy buen estado, la verdad. Y lo más importante es que ya no estábamos rentando casa, ya era nuestra casa, era una casa propia. Una casa después que de todo el esfuerzo que hicimos, pues habíamos conseguido lo que soñamos, tener nuestra propia casa y pues vivir tranquilamente, porque nosotros en la ciudad pues estábamos rentando, se me hacía ya muy caro. Entonces cuando me llegó esta oferta, de volada la agarré. El primer mes estuvimos sin problemas. Mi hijo tenía 4 años, estaba feliz, corría por todos lados. Incluso pues empezó a dormir solo en su cuarto con una colección de peluches y muñecos que tenía, dinosaurios y Max Steels que le comprábamos luego, ¿no? Cosillas así. No era pequeño, pero pues era un niño que pues sí tenía bastantes dinosaurios, sobre todo, que eran lo que más le gustaba. Peluches. Y un día nos llega un paquete y pues el repartidor, esta persona, pues lo deja en la reja, ¿no? No había ningún nombre escrito, solo estaba la dirección, que era nuestra dirección, nada más. No había un remitente, no había ni un número, no había ni letras, ni sellos de paquetería. O sea, pues era un paquete, una caja que pues, tenía nuestra dirección nada más, era lo único, lo único. Pero pues lo más extraño es que no le habíamos dado aún nuestra dirección a nadie, ni siquiera a nuestros familiares. O sea, a nadie le habíamos dado nuestra dirección todavía. Acabamos de mudarnos hace pocos días. Entonces, pues todavía no habíamos dicho, ¿sabes qué? Vivo en tal parte. Nada. No estábamos en ningún sistema de paquetería. No habíamos hecho ningún pedido por internet. O sea, nada. No había razón para que llegara un paquete ahí. Pero era como si alguien ya supiera exactamente en dónde vivíamos. Pensamos que era una broma, a lo mejor de algún vecino, una novatada de porque pues, somos nuevos aquí, ¿no? O algún error que a lo mejor y al vecino, a alguien, le pudiera llegar un paquete. Pero no. O sea, nadie nos dijo nada, nadie reclamó nada. Absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando abrimos ese paquete, porque pues preguntamos antes, ¿no? De abrirlo, oye, pues, ¿de quién será? Los vecinos no pidieron algo por internet, por alguna paquetería que se haya equivocado, ¿no? Nadie preguntó, nadie reclamó, ¿no? Nadie, nada. Abrimos el paquete y nos dimos cuenta que dentro de ese paquete había una caja de madera envuelta en papel que creo se llama craft, dice esa persona. Y dentro de esto había un muñeco. Un muñeco, no de esos muñecos modernos de plástico de ahora, ¿no? Era un muñeco antiguo, un muñeco de trapo, con la cabeza rígida y los ojos, pues, cuando lo movías, que se acostaba, se cerraban los ojos. O sea, era un muñeco, esos muñecos de trapo que tienen las manos de plástico y los acuestas y cierran los ojos. De los muñecos pelones, no sé si recuerdan haber tenido uno, ¿no? Lo raro es que este muñeco estaba vestido con un vestido, válgame la redundancia, un traje blanco, pero estaba sucio, como si hubiera sido enterrado. Y tenía el cabello, porque le habían implantado cabello. El muñeco era pelón, pero le implantaron cabello. Un cabello negro, rizado. Y aparte tenía los labios pintados como... Dice, no sé qué era eso. No era pintura, era algo seco, como si hubiera sido expuesto al calor o a la humedad por muchos años. No sé qué era lo que estaba ahí pintado en sus labios, ¿no? Mi esposa pues dijo, de seguro es una maldad, un maldadoso que nos vino a dejar esto por aquí, ¿no? Pero pues mi hijo se encariñó también al instante. Y igual que las otras historias, no se despegó de él en todo el día. O sea, era bastante extraño porque él tenía sus juguetes y todo. Les digo, le encantaban los dinosaurios, pero de repente ve a este muñeco como que lo hipnotiza, como que algo pasa que ya no se quieren despegar de él, como si tuvieran una especie de conexión. Al igual, lo tiene para todo, se lo lleva a dormir a su cuarto.
Y igual que las otras historias, también comienzan las cosas raras. Empiezan a escuchar risas muy bajitas, como si estuvieran carcajeando muy, muy bajito. No eran de nuestro hijo, eran risas más agudas, un poquito más lejanas. Pensamos que eran los ruidos del nuevo lugar donde estábamos, probablemente los grillos, tal vez un animal, no sé. Pero como eso de las 3 de la mañana, fui a revisar porque la luz del pasillo de repente se enciende sola, por lo que veo. Entonces voy a revisar y encuentro a mi hijo hablando solo frente al espejo del baño, sosteniendo aquel muñeco, ¿no? Le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, estoy platicando con el mono. Y me contó un secreto. Me dijo que él vivió aquí antes que nosotros y que piensa quedarse para siempre. Al momento que escucho esto, digo, ay, cosas de niños, ¿no? No le tomo mucha importancia. Pero al día siguiente este juguete aparece solo en la sala. Nadie lo había dejado ahí. Le pregunté a mi hijo, oye, ¿y tu muñeco? No, pues que no lo encuentro, lo estoy buscando. ¿Dónde lo dejaste? No, pues no sé. Yo estaba en mi cuarto y ahorita que fui a buscarlo para jugar ya no está. Mira, está en la sala, no lo pudiste ahí. No, es que yo no lo puse ahí, yo lo dejé en mi cama y estaba en mi cuarto. Bla, bla. Pues hasta ahí quedó, ¿no? O sea, no sentimos nada extraño, a lo mejor pues sí lo dejó ahí, ¿no? Pero mi esposa comienza a angustiarse, comienza a preocuparse cuando nos dice que había tenido un sueño bastante horrible, a su parecer, donde el muñeco se paraba al pie de la cama y le decía que nuestro hijo le pertenecía a él, que ya no era de nosotros. Ahora él me pertenece. Y esa misma noche que mi esposa sueña esto, pasa lo más fuerte. Nos despierta un golpe seco, como si nuestro hijo nos hubiera saltado de la cama, se hubiera caído. ¡Zas! Un golpe seco, un golpe fuerte. Corrimos al cuarto y lo encontramos llorando, desesperado, sollozando mucho. Se privaba de tanto que estaba llorando, ¿no? Y este muñeco estaba de pie, estaba recargado en la pared, con los brazos extendidos, como diciendo álzame o agárrame o ven, como si lo hubieran colocado ahí a propósito. Pero mi hijo juraba que él no había hecho nada, que no lo había tocado, que de repente él se movió solo y se puso en esa posición que estaba ahí. Lo revisamos bien y pues igual no tenía ni cómo sostenerse porque eran articulaciones muy flojas. No habría manera posible, manera lógica de que ese mono estuviera parado en el cuarto. O sea, no se podía mantener de pie por el tipo de diseño que tenía, porque era de plástico básicamente, ¿no? De plástico con trapo. Y de repente comenta algo que es muy, muy similar a todo lo demás que hemos estado escuchando hoy. Y es que tenía algo cosido por dentro. Nuevamente, un muñeco trabajado. Un muñeco el cual tiene cosas metidas adentro. Entre el relleno, entre todo lo que tiene adentro. De ahí sacan un papel doblado que está doblado muchas veces. Está escrito a mano con una letra muy, muy fea, tinta muy vieja también, el cual dice: tú me la quitaste, ahora yo tomo lo tuyo, que se repita lo que no se cerró. Eso fue lo que decía este muñeco.
sin dudarlo ni un segundo, al momento que vimos eso, al momento que vimos que el muñeco estaba parado ahí y que lo agarramos y que vimos que estuviera cosido y le sacamos eso del interior, vimos con una señora la cual vivía en una colonia vecina. Una vecina también nos dijo que ella se dedicaba a hacer limpias y todo eso. Entonces fuimos con esta señora y cuando le mostramos la muñeca apenas la tocó, la soltó de inmediato. Casi la aventó. Y dijo, esto no es un juguete. Esto es un trabajo que se ha hecho con tierra de camposanto y sangre de animal. Esta cosa la usaron para un vínculo. Seguramente fue hecho por alguien más. Pero ella encontró a su nuevo niño. En este caso nuestro hijo. Y nos indicó también qué teníamos que hacer. Junto con ella, nos pidió algunos materiales. Nos dijo, ¿saben qué? Tienen que ponerle sal de grano de ser posible. Envuélvanla. Yo les voy a dar una caja especial curada. Esa caja me acuerdo que olía mucho a esta hierba que se llama ruda. Y ahí mero la metimos ya preparada nosotros con la sal bien envuelta. Esta señora sella esa caja, igual la curó. Les digo, olía mucho a ruda. Y lo que se me hizo raro es que en la caja, en la parte de la tapa, le puso un espejo. Un espejo el cual al momento de cerrarla pues estaba de frente, como de frente al muñeco. No sé por qué. Eso fue algo que se me hizo raro, algo que se me hizo bastante extraño. Y desde entonces pues seguimos las instrucciones, fuimos a un lugar a tirarla, un panteón, no les voy a decir en dónde. Creo que hasta la fecha sigue ahí, pero está lejos de nuestra casa. Seguimos esas instrucciones, fuimos a tirarla al camposanto. Les comento, un camposanto que no les voy a decir el nombre porque todavía esta cosa sigue ahí, o esperamos que siga ahí. Pero desde entonces no volvimos a saber de Mi hijo no lo recordó más. Fue como si la memoria se le borrara, como si todo ese momento, todo eso que vivió con este muñeco se lo hubiera olvidado de la nada. De hecho, ahorita le preguntan, no se acuerda, no dice, no, pues que no recuerdo nada de esto, nada de lo que me estás diciendo. Pero ahora somos más precavidos. Ahora somos mucho más precavidos que antes. Ahora siempre que llega un paquete, que es normal cuando pedimos cosas, mi esposa no lo toca. Y si es que no tiene nombre, remitente, dirección o algo que nos diga específicamente que nosotros pedimos esta cosa, yo por si acaso lo quemo antes de abrirlo, porque no quiero que vuelva a pasar lo que ya nos ocurrió. Pero esta historia la relatan, les comento, desde Apizaco, Tlaxcala. Vamos a ponerle Laura a la persona que nos relata esta historia. Laura nos cuenta que cuando éramos niñas, cuando éramos niñas, mi prima, la cual voy a llamar Cecilia, es un nombre verdadero, pero para tenerlo a consideración, pues Cecilia venía cada verano a quedarse con nosotros. Ella vivía en Toluca y pues su papá, mi tío, trabajaba en el ejército, era guacho, era soldado. Entonces pues él, como tenía que salir mucho, que hacer despliegues aquí, que vamos a hacer esto acá, que esto y que el otro. Entonces, pues muchas veces la dejaban con mi abuelita durante el periodo vacacional porque pues, era una persona muy, muy ocupada por su profesión, por estar en el ejército.
Y pues yo era su única compañía. A veces la pasábamos todo el día juntas. Una tarde llegó con algo raro, la cual pues para ella era muy especial. Era una muñeca enorme, aproximadamente unos 80, 70 centímetros de alto. De esos muñecos que parecen bebés de verdad. Muñecos que tienen la piel de trapo, como el anterior, y los brazos de plástico suave con ojos como vidriosos, tipo canicas, de esos que se cierran cuando los acuestas. Y pues tenía un sonido, el cual pues ya estaba descompuesto adentro, ¿no? Tenía una especie de botón que si le apretabas empezaba a llorar hasta que le dabas un biberón. Lo tenía vestido muy bonito. Yo recuerdo que era un vestido bordado a mano, muy muy hermoso, el que le había conseguido. Y pues este muñeco tenía nombre. Mi prima le había puesto Sofía. Según ella, era un regalo que le había dejado su mamá antes de trascender. Entonces para ella era muy especial este nenuco, este muñeco, que les comento era un nenuco bastante grande. Y pues era algo extraño porque dormíamos en la misma habitación, en camas separadas. Mi prima Cecilia siempre dormía abrazada de aquel muñeco desde que lo trajo. Nunca había pasado nada extraño. Para mí se me hacía extraño que le tuviera tanto cariño a un juguete, un mono de ese estilo, pero pues también lo comprendía porque si era un regalo de su mamá pues obviamente ya no está. Pues hay apego, ¿no? Hay apego entre el muñeco y mi prima. Pero pues nunca había pasado nada extraño. Lo único que era, pues era que se dormía con él. Pero una noche, justo al momento en que yo apago la luz, ella ya estaba dormida. Yo no podía dormir porque pues teníamos la luz prendida, estábamos viendo una película. Pero pues apago la luz ya para dormir. Voy, me lavo los dientes, hago lo que tengo que hacer, ya entro en mi cuarto para dormir, apago y escucho un quejido, pero es un quejido muy bajito. Era como un gemido suave, pero como si fuera de un bebé. Dije, caray. Pensé que había sido mi prima, ¿no? Pensé que había sido ella. Pero pues la veo y pues, está dormida, profundamente dormida. O sea, ni siquiera me sintió cuando llegué. Y la muñeca que tenía, pues sí me dio algo de miedo porque a pesar de que estaba acostada, estaba como mirando, como pareciera como si estuviera mirando, pero hacia donde estaba yo, directo hacia donde estaba yo. Sí, me dio algo de miedo, pero no le tomé importancia eso de los ojos. Dije, a lo mejor es una muñeca viejita, a lo mejor está descompuesta, no sé, no pensé en eso, ¿no? Y como era pues de noche, la luz apagada, y pues a mí esa muñeca como que sí se me hacía algo raro y aparte estábamos viendo películas de terror, entonces ya se imagina, ¿no? Pero pues lo tomé como sugestión, dije, nada, estábamos viendo películas de terror, esta se durmió, este bebé pues ya está un poco viejo, de seguro ya no cierra los ojos o se le cierran de vez en cuando. Y pues no veía con claridad a dónde volteaba el muñeco. Yo sentía que me veía a mí, pero estaba la luz apagada, o sea, ni siquiera es como que yo hubiera visto claramente que en verdad me estaba viendo. O sea, no se alcanzaba a ver al 100% bien. Pero pues durante varios días los ruidos se repiten. O sea, la primera vez sí dije, bueno, a lo mejor y pues es mi sugestión, es eso, es lo otro. Pero pasan los días y los ruidos se repiten. Primero ruidos suaves.
y después cada vez más claros. Y era un llanto de un bebé, pero era triste, era un llanto prolongado. Como cuando un bebé lo deja solo y está buscando a su mamá, o que quiere que lo cargues, eso. Exactamente así. Y ya me empezó a dar miedo, sinceramente, ¿no? Ya, pues llegó el momento en que dije, ¿sabes qué? Tengo que contarle esto a mi abuela, no hay de otra. Pero pues mi abuela me dijo, ¿sabes qué? Son sueños, o sea, a lo mejor no descansas bien, ya deja de estar viendo películas de terror porque pues, por eso te pasan esas cosas, no tienes que sugestionarte, eso no existe, y esas cosas. El ambiente se empieza a volver tenso, pero en esta ocasión no se vuelve tenso el ambiente en toda la casa, simplemente es el cuarto donde nosotros nos quedábamos. Ese cuarto, al momento de entrar a ese cuarto, se sentía una vibra diferente en la habitación, se sentía algo muy extraño, algo muy pesado. Pero también era un ambiente como triste, por así decirlo. Era triste este ambiente, era algo raro, porque era pesado, pero también se sentía como que triste, como esa sensación de cuando estás, no sé, que pasa algo que te agüita, o sea, estás agüitado, así se siente. Y pues la verdad es que ya ni me sentía a gusto. Ya me dormía y cada que me dormía, o sea, yo tenía pesadillas, tenía como ganas de salirme de ahí, de correr. Yo no estaba a gusto en ese lugar. Yo no estaba nada a gusto en ese lugar. Y pues una noche pasó lo que en mi vida voy a olvidar. Esto fue el detonante, fue la gota que derramó el vaso. Fue algo que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Yo no aguanto más. Y es que era casi medianoche cuando me despierta un llanto. El llanto que les digo me despierta. En este caso ya no era un quejido, era un llanto real, un llanto fuerte, un llanto desgarrador. Yo al principio pensé que venía de la calle, pero cuando abro los ojos, me di cuenta que no venía de la calle. Me di cuenta que el sonido venía de la muñeca. Dice, no me preguntes cómo. Esa muñeca no tenía pila. Los botones que tenía estaban descompuestos, ya no servían. Y a pesar de que sí era uno de esos modelos que hacían sonidos, ya tenía muchísimo tiempo que estaba descompuesto. O sea, a mi prima se la dieron sin servir, inservible. Les comento, no tenía pilas, no tenía nada. Pero estaba llorando. Estaba llorando y lo hacía mirando hacia donde estaba yo. En ese momento yo grité como no tienes una idea, un grito de terror. Que en ese momento mi abuela se para, enciende la luz, va a vernos qué pasó. Cecilia se despierta asustada, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Pero en ese momento que llega mi abuela y que Cecilia se despierta, que prende la luz, la muñeca ya no hacía nada. Nada. Solo estaba acostada como siempre con los ojos cerrados. Era todo. Yo exaltada les digo, pasó esto, fíjense que yo escuché esto y de repente volteo y es la muñeca y me está mirando directamente, llorando y muy asustada, sinceramente. Estaba muy asustada. Mi abuela ya se empieza a poner nerviosa y dice a Cecilia, ¿sabes qué? Dame este muñeco. La agarra y lo mete en una caja y va y la deja en la sala. Dijo, ¿saben qué? Es mejor que este mono, esta muñeca, o sea, yo sé que le tiene mucho cariño, Ceci, pero
es mejor que no duerma con ustedes, la voy a poner en la sala. Entonces van, la deja en la sala y ya nos dormimos ahí. Yo sinceramente ya no estaba a gusto, ya no estaba descansando al 100, porque pues, imagínense el impacto de lo que viví, ¿no? Esa misma madrugada, yo todavía con el nerviosismo, con el miedo, escucho como si alguien se arrastrara en el pasillo, como si algo se estuviera arrastrando en el pasillo. Obviamente la puerta tenía seguro, estaba cerrada la puerta. Yo ya no salí. No sé si alguien más lo escuchó, pero yo escucho, porque les comento, no podía dormir por el susto, escucho como había algo que se estaba arrastrando en el pasillo. De repente, pues ya no salgo, ya con más miedo todavía, pues ahí me quedo hasta que amanece. Ya que se despierta mi prima, sabes que vamos con mi abuela, y cuando bajamos, la caja en la cual puso mi abuela esa muñeca ya estaba en el piso, estaba tirada y vacía. Lo extraño es que la muñeca de repente aparece sentada frente a la puerta del cuarto. Algo increíble, porque es una casa de 2 pisos y nosotros nos quedábamos en la parte de arriba. Nadie sabe cómo había subido sola esta muñeca. Mi abuela dice, ¿sabes qué? Esto no es normal. Esto no es normal, o sea, ya está pasando algo muy extraño, a pesar de que mi abuela no creía mucho en eso, ¿no? A pesar de que al principio me dijo que eran mis sugestiones y era eso y era el otro. Le preguntamos antes si ella había puesto la muñeca ahí, si ella la había movido, no, nadie, no, tú tampoco, y tú, Ceci, no, pues tampoco. Y un día, una amiga de mi abuela, a la cual voy a llamar Doña Sebastiana, pues fue a la casa, ¿no? Fue a visitar a mi abuela. Y de repente ella ve la muñeca y apenas la ve unos pocos segundos, se le queda viendo y nos dice, esta muñeca está llena de energía y de tristeza. Ah, caray, ¿cómo está eso? Le preguntamos. Estábamos Ceci, mi abuela y yo en ese momento. Ya de repente ella nos explica, ¿sabes qué? Es que hay objetos que por el dolor de su dueño anterior pueden convertirse en portales y muchas veces son de pequeños fallecidos o gente fallecida que ya trascendió, sobre todo aquellas personas que no cumplen un ciclo, que tienen como algún pendiente o que mueren con tristeza. Estas almas, esos espíritus, se pegan, por así decirlo, a estos objetos. En este caso es un juguete. Le pregunta a mi prima después de decirle eso, ¿no? Porque estamos atentos escuchando. Y entonces ahí es cuando Cecilia suelta esta historia y dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí me la dieron en el velorio de una niña. La niña era mi vecina y murió en un incendio. Su mamá de mi amiga, su mamá de mi vecina me la regaló. Y me la regaló porque me dijo que era la única amiga que su hija tenía. Ahí nos dimos cuenta que no era una muñeca que le había dado su mamá, sino que venía de esto, ¿no? Ahí es cuando la amiga de mi abuela asiente con la cabeza y dice, ahí está. Ahí está la razón del por qué está pasando esto, de por qué siento esto con esta muñeca, ¿no? También nos dice que la niña no ha trascendido, que sigue dentro de Sofía, de su muñeca. Y que si no se hacía alguna especie de ritual de despedida,
podía quedarse con Cecilia. O sea, yo no solo quedarse con la muñeca, sino ya poder poseer el cuerpo de mi prima, ¿no? Esa misma tarde nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una pequeña ceremonia. Vayan a comprar esto. Compramos velas blancas, compramos flores, envolvimos la muñeca en una manta bendita. Y doña Sebastiana nos pidió permiso, en especial a mi prima, para poder liberar el alma de esta niña, la cual estaba atrapada ahí. Obviamente accedimos. Mi prima accedió a que sí, que la liberen, ¿no? Que la liberen ya, que termine esto. Y te juro por Dios, te juro por lo que tú quieras, que mientras doña Sebastiana estaba rezando las oraciones de liberación para poder hacer que esta niña, el alma de esa niña trascendiera, te juro que todos, sin sugestión, sin nada, todos los que estuvimos ahí, escuchamos cómo la muñeca comenzó a llorar. Lloró como un bebé por algunos segundos. Y después de eso, todo se quedó en silencio. Al terminar la oración, todo se quedó en silencio. Doña Sebastiana dijo, ya está, ya trascendió, ya pueden estar tranquilas. Desde entonces, esa muñeca ya no se volvió a mover, ya no lloró, ya no aparecía donde no debía. Se acabó el problema. Pero mi prima, que ahora ya es madre de familia, guarda una cajita en su closet con el vestido que tenía esa muñeca y dice que dentro de su memoria, dentro de todo lo que tiene ahí, va a guardar ese vestido en memoria y en el recuerdo de esa alma, de su amiga y de lo que vivieron ese día.